Muchas gracias a todos. Buen día a todos por su presencia. Siendo las, ¿qué son? 12 con 11 minutos. 12 con 11 minutos horas del día 8 de febrero del año 2023, se abre la reunión. La presente reunión se lleva a cabo de manera presencial, así como mediante acceso remoto o virtual, con fundamento en el en el acuerdo número 16 diagonal 2022, emitido por este Poder Legislativo. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la diputada secretaria si va a pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia procedo a pasar lista de asistencia. Diputada Leticia Ortega Maínez. Presente. La de la voz, diputada Andrea Daniela Flores Chacón, presente. Diputado Benjamín Carrera Chávez. Presente. Gracias, diputado. Diputada Rosa Isela Martínez Díaz. Presente. Diputado Saúl Mireles Corral. Presente. Le informó a la presidencia que el diputado Francisco Adrián Sánchez Villegas ha presentado justificante. Y por último, diputado Noel Chávez Velázquez. El diputado Noel Chávez me comenta que va a llegar un poquito más tarde, entonces ahorita lo vemos. Ok. Diputada presidenta, le informo que se encuentran presentes 5 de los 7 diputados y diputadas que integran la comisión. Gracias, diputada secretaria. Una vez verificado el quórum legal, se da inicio a la reunión de la Comisión de Fiscalización del día 8 de febrero del año 2023, instalados en la Sala Morelos, ubicada en el edificio sede de este Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración el siguiente orden del día. Punto número 1, pase de lista de asistencia y verificación del quórum. Punto número 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Punto número 3, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Punto número 4, exposición a cargo del licenciado Héctor Acosta Félix, titular de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, de los siguientes temas. Informe general del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2021. Programa anual de auditoría para la fiscalización superior de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020. Auditorías forenses. Se da cuenta del trámite de oficio SSE diagonal DIF-SH-036 diagonal 2023 y su anexo A, suscrito por el maestro José de Jesús Granillo Vázquez, secretario de Hacienda del Gobierno Estatal, en el que solicita la inscripción en el registro de deuda pública al Congreso del contrato de crédito que el Estado celebró con Banobras con fecha 28 de diciembre del año 2022. Y punto número 6, asuntos generales. Una vez leído lo anterior, solicito a la diputada secretaria se sirva a someter a consideración de las y los integrantes de la comisión el orden del día e informe a la presidencia el resultado de la misma. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, pregunta a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto al contenido del orden del día, favor de expresar su voto de viva voz o levantando la mano en señal de aprobación. Bueno, a favor. Diputado Benjamín Carrera Chávez. A favor. Gracias, diputado. Informo a la presidencia que se han manifestado 5 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones del contenido del orden del día para la reunión. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día. Con relación al tercer punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria se sirva a someter a consideración de los integrantes de la comisión el acta de la reunión anterior, misma que previamente fue hecha de su conocimiento y que se encuentra a su disposición en esta reunión. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto del contenido del acta de la reunión anterior, favor de expresar su voto de viva voz o levantando la mano en señal de aprobación. A favor. Diputado. A favor. Gracias, A diputado. favor. Informo a la presidencia que se han manifestado 5 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones del contenido del acta. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta de la reunión anterior.
En cuanto al siguiente punto del orden del día, le damos la más cordial bienvenida al Auditor Superior del Estado, el licenciado Héctor Acosta Félix, quien fue invitado a esta reunión para realizar una presentación de los temas previamente mencionados, los cuales se relacionan con el ejercicio de las atribuciones de esta comisión. En ese sentido, le cedemos la palabra al auditor para que proceda a exponer lo relativo al informe general. Bienvenido, auditor. Muchas gracias, diputada presidenta, diputadas, diputado. Aprovecho para felicitar a la diputada Andrea Flores por su incorporación a la legislatura y a esta comisión. Estamos en la Auditoría Superior del Estado a sus órdenes. ¿Sí? Bueno, se me ha convocado a esta comisión con el propósito de dar cuenta de una explicación general en relación con un documento formal que les hicimos entrega el 15 de diciembre de 2022 y que contiene el reporte general de las 173 auditorías y revisiones que efectuamos durante el ejercicio 2022 en relación con la cuenta pública 2021. Y en relación con ello, si me lo permiten, diputadas y diputados, haría una... Esperemos que esté bien. Sí. Okay. Haría una exposición general del contenido de ese documento que en forma muy precisa contiene la información que marca la ley y la Constitución, por una parte, y por otra parte, ponerme a su consideración para efecto de que si existe algún comentario o solicitud de ampliación de información, estoy a sus órdenes. Armamos una presentación en el cual, como pueden ustedes observar, partimos de presentar en el informe general lo que establece la ley de fiscalización, la obligación que tenemos de informarles respecto a diferentes aspectos de estas revisiones. Entre ellos, el resumen de las auditorías, observaciones, acciones o recomendaciones, las áreas claves de riesgo identificadas en este proceso de fiscalización, la descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto al ejercicio, sugerencias legislativas que se le hacen al Congreso del Estado y la demás información que se considera pertinente. Los resultados y auditorías forenses y una liga. Porque ya están conectados. Me iré las dos. refiriendo a los aspectos 12, que iré proveyendo de mayor información, aquellos aspectos que consideramos más relevantes para efecto de hacer una reunión más ejecutiva y profundizaré con ustedes en lo pertinente en la ¿Cuáles información. entes se van a revisar? ¿Ah, sí? Es que pueden poner todos en mute, a excepción del diputado Benjamín Carrera, que pueda él manipular su micrófono. Ahí viene la ley. Sí. Adelante, auditor. Sí, gracias. En primer lugar, una tabla donde hacemos referencia, como les decía, al total de auditorías y revisiones que se realizaron durante 2022, que fueron un total de 171 auditorías con dos revisiones que hacen un total de 173 en total. Como pueden observar, al Poder Ejecutivo se le realizaron 24 revisiones o auditorías, al Poder Legislativo la correspondiente a cuenta pública, una, al Poder Judicial también, 87 a municipios y otras entidades fiscalizadas son 58 revisiones para dar un total de 173. En cuanto a las observaciones, al Poder Ejecutivo se le establecieron 120 observaciones, al Poder Legislativo 15 observaciones, al Poder Judicial 13 observaciones, a municipios 887 observaciones y a otras entidades fiscalizadas 493 observaciones. Otras entidades fiscalizadas nos estamos refiriendo a asociaciones civiles, empresas de participación estatal, organismos descentralizados estatales, fideicomisos, tanto estatales como a organismos autónomos. Ya es la presentación. De estas Ajá. observaciones derivan diferentes acciones
que están establecidas en la propia ley de fiscalización. Al Poder Ejecutivo se le hicieron 101 recomendaciones, 5 solicitudes de aclaración, 8 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias, 2 promociones de responsabilidad administrativa y 2 denuncias de hechos. Al Poder Legislativo se le hicieron 2 recomendaciones, una solicitud de aclaración, 12 promociones de responsabilidad administrativa, mientras que al Poder Judicial 12 recomendaciones, una promoción del ejercicio de las facultades de comprobación fiscal, una promoción de responsabilidad administrativa. A los municipios 691 recomendaciones, 17 aclaraciones, 68 promociones del ejercicio de comprobación fiscal, 159 promociones de responsabilidad administrativa, 26 promociones de responsabilidad administrativa, informes, en este caso por responsabilidades graves, y 3 denuncias de hechos. Y otras entidades fiscalizadas, 391 recomendaciones, 10 solicitudes de aclaración, 6 promociones del ejercicio de comprobación fiscal, 86 promociones de responsabilidad administrativa, 5 informes de presunta responsabilidad administrativa y 2 denuncias de hechos. En total, nosotros emitimos en la Auditoría Superior del Estado para la cuenta pública 2021 1,197 recomendaciones, 33 solicitudes de aclaración, 75 promociones del ejercicio de comprobación fiscal, 263 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, que estas van a los órganos internos de control, 33 informes de presunta responsabilidad, que estas se estarían presentando ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, 7 denuncias de hechos, denuncias penales, para dar un total de 1,608 acciones o recomendaciones. Claro, en un rato más pasamos a dejar que nomás por favor no pueden En las áreas claves de riesgo, que es uno de los puntos que nos solicita la ley que les hagamos de su conocimiento en el informe general, lo que seguimos detectando son ineficacias de procedimientos administrativos para el cobro del impuesto predial en municipios, prácticamente en los 67 municipios, falta de cumplimiento a leyes y normativas en materia de contratación pública, tanto para adquisiciones como obra pública, falta de justificación y comprobación en la aplicación del gasto, falta de revelación de cuentas bancarias en la cuenta pública, falta de emisión de reglas de operación o contravención a las mismas en los programas sociales. En cuanto a la muestra del gasto público auditado y la proporción respecto del ejercicio, les podemos mostrar en esta tabla que por lo que respecta a municipios, en ingresos se revisaron, o mejor dicho, se tomó un universo auditable seleccionado de 16,946, 370,602 pesos en ingresos en municipios. Y en ingresos, que esto representa el 83% de los ingresos de los municipios. Y en egresos de 8,837,116,637 millones y con una muestra auditada de 3,837,155,280 pesos, que representa el 43% de ese universo. Y en lo que respecta a gobierno del Estado, los ingresos que fueron de 73,411,464 pesos, y se tomó una muestra auditada de 65,6 millones de pesos. En cuanto a los egresos, se tomó una muestra de 55%. El universo auditable es de 61,878,933,373 pesos. Y una muestra que representó el 55%, como lo decía, de 33,742,497,052 pesos.
Entraría, si les parece, a los temas concretos de irregularidades que detectamos para que todas estas cifras que parecen y que lo son, de hecho, cifras muy importantes y grandes, concretarlo ya a situaciones específicas que detectamos tanto en la revisión de la cuenta pública de gobierno del estado como de municipios. Haré referencia a las que hemos considerado como las irregularidades más relevantes del ejercicio del gasto durante 2021. Primer caso, en la Secretaría de Hacienda. Detectamos que para la reestructuración de la deuda pública de gobierno del estado, se creó un fideicomiso por parte de este Congreso con el propósito de que fuera un fideicomiso maestro en el cual se ingresara el total de los recursos de participaciones federales que a su vez iban a servir como fuente de pago de esos créditos reestructurados. Este fideicomiso fue creado con la posibilidad de que del propio fideicomiso se realizara pues una nueva forma de hacer los pagos de esta reestructuración. Ese fideicomiso fue utilizado por parte de servidores públicos de la Secretaría de Hacienda para contratar los servicios de asesoría de un despacho a través de los recursos que se estaban depositando en el propio fideicomiso. Es decir, no necesariamente de recursos que tuviera reportados en sus cuentas de egreso de la Secretaría de Hacienda. Se toman de ahí 98.6 millones de pesos para contratar los servicios de asesoría de un despacho, el cual se realiza dicha contratación sin la aplicación de las disposiciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Chihuahua. Dicha ley, la Ley de Adquisiciones, en su artículo 1, establece que todas las adquisiciones o contrataciones de bienes y servicios deben de ser reguladas por la ley. Y hay una fracción específica que dice que no se podrán utilizar fideicomisos para buscar la evasión de la aplicación de la Ley de Adquisiciones. Y en este caso, se utilizó este fideicomiso para adjudicar, ya no diríamos de forma directa, sino para asignar un contrato sin ninguna de las formalidades que implica un procedimiento previsto en la Ley de Adquisición. Es decir, sin suficiencia presupuestal, sin investigación de mercado, sin determinación de las capacidades técnicas y económicas del prestador del servicio y, en general, sin realizar las formalidades propias de una contratación por una cantidad muy relevante que es de 98.6 millones de pesos. Adicionalmente a eso, se pudo constatar con una auditoría de carácter forense, que es lo que nos están pidiendo en el tercer punto, el que de 170 actividades que debió de haber realizado este contrato, este despacho, 137 entregables realmente son relatorías o documentos oficiales que emanaron de la propia Secretaría y otras 33 actividades no fueron presentadas. La auditoría demuestra que algunos de los entregables presentados por el despacho fueron elaborados dentro de la propia Secretaría de Hacienda por servidores públicos de la propia Secretaría de Hacienda. Y algunos de ellos son documentos donde no se comprueba de forma fehaciente que hayan sido elaborados por el despacho. Adicionalmente, se pagaron servicios que no estaban contemplados o que no había posibilidades de haber sido ejecutados en el periodo en el cual estuvo vigente el contrato. Es decir, actividades que fueron previas a la ejecución o a la vida jurídica del contrato.
Entonces, esta es una de las observaciones más relevantes que contiene el informe de forense que revisó todo el proceso de endeudamiento y de reestructuración del quinquenio anterior. Este resultado sucedió en los años 2019 y 2020. La ley y la Constitución establecen que no podemos hacer observaciones relacionadas con con años anteriores, pero lo que sí podemos hacer es ponerlo de conocimiento de las autoridades competentes. En este caso se determina y se ha determinado iniciar un procedimiento de probable responsabilidad administrativa y la presentación de una denuncia de hechos. También ¿A dónde se manda la denuncia? la denuncia se estaría enviando a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua. También en un esquema de financiamiento en el Instituto Chihuahuense de la Salud, ICHISAL, la Secretaría de Hacienda tenía un pendiente de entrega de recursos presupuestales para el año 2021 de 401 millones de pesos, 401.3 millones de pesos. El ICHISAL hace un contrato de descuento con una institución bancaria, Bansi S.A., que es una institución de banca múltiple, para efecto de ceder los derechos de cobro. Esos derechos de cobro se hicieron a través de un contrato de descuento que significaba que Bansi le entregaría los recursos al ICHISAL y el ICHISAL cede los derechos de cobro y Hacienda le estaría entregando los recursos pendientes a Bansi. Para estos efectos, esto se entiende como un financiamiento de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios. Esta transacción implicó pagar comisiones e intereses por 24.1 millones de pesos. Esta operación de financiamiento, de acuerdo con la Constitución y de acuerdo con la propia Ley de Disciplina Financiera, debe haber sido autorizado por el Congreso del Estado, en razón de que se encontraba y se firmó dentro de los 3 meses previos a la conclusión de la pasada administración, hecho que no ocurrió y está siendo considerado como una falta y observado, en este caso sí, directamente en el informe individual, en el caso de esta cuenta pública de ICHISAL. Adicionalmente, no se hizo una investigación de mercado que establece la propia Ley de Disciplina Financiera para por lo menos tener 2 cotizaciones de instituciones financieras que le hubieran permitido al ICHISAL haber diferenciado entre 2 ofertas de financiamiento y haber elegido la que más convenía a los intereses del Estado. En el caso de la Secretaría de Desarrollo Rural, se auditó un programa que se denomina Programa de Atención a Siniestros Agrícolas en el Sector Rural, que no es otra cosa más que una acción que año con año se viene realizando para efecto de asegurar una cantidad determinada de hectáreas ante el riesgo de sequías o inundaciones. Se paga una prima, en este caso se pagó una prima de alrededor de 9 millones de pesos para efecto de garantizar y poder resarcir de esos daños a quienes pudieran acreditar que tenían derecho respecto a las hectáreas siniestradas. Las reglas de operación establecían que por cada hectárea siniestrada se tenía derecho a 1,000 pesos de indemnización. Al finalizar el ciclo, se determina que, de acuerdo con el dictamen de la propia aseguradora, se determina que hubo
12,000 hectáreas afectadas. Por lo tanto, lo que había que hacer era determinar quiénes eran los propietarios o los que tenían derecho respecto de esas 12,000 hectáreas y determinar cuánto le correspondía a cada uno. Eso era lo que establecían las reglas de operación. Lo que se hizo fue, sin respetar las reglas de operación, sacar de un padrón que le denominaron Productores 2020 una lista de 12,000 supuestos productores para en lugar de entregarle los recursos a los que acreditaron haber sido perjudicados por las condiciones climatológicas de ese periodo, simple y sencillamente se determinó darle 1,000 pesos a cada una de ese listado de productores que la propia Secretaría de Desarrollo Rural tenía. Adicional a esta violación de las reglas de operación, la Auditoría Superior del Estado examinó 400 expedientes, de los cuales el 60% de ellos contenía información apócrifa, es decir, falsa o alterada. De una muestra de esos 400, de 83 beneficiarios, 45 no fueron localizados por la Auditoría Superior del Estado. Y de los 38 entrevistados, 5 confirmaron no haber recibido el apoyo, 18 más indicaron haberlo recibido, pero no ser productores agrícolas, y un total de 36 señalaron no haber tramitado documentación alguna ante el municipio para ser beneficiarios. Un alto número de cheques entregados fueron depositados a cuentas, a una misma cuenta. Por ejemplo, en el municipio de Huachochi, de 72 cheques, 44 fueron depositados a una misma cuenta y 12 a otra. En Temozachic, 93 cheques, 23 fueron depositados a una misma cuenta, 12 a otra, además de que 8 fueron cobrados por una sola persona física. Es decir, fueron endosados y cambiados por una sola persona física. En Madera, de 76 cheques, 22 de ellos fueron depositados a una misma cuenta. En Bocoina, de 58 cheques, 37 fueron depositados a 4 cuentas. Estamos hablando de diferentes violaciones administrativas, por lo tanto se está promoviendo responsabilidades administrativas correspondientes y por la documentación apócrifa se considera que hay elementos para efecto de presentar denuncia penal. En la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, también a través de una auditoría forense, se analizó en específico la construcción del edificio denominado Hospital de Ginecobstetricia en Parral. El costo de esta obra original fue de 207.6 millones de pesos. Se detectó en la revisión que la adjudicación se hizo a una empresa que no tenía experiencia en la construcción de hospitales, que era uno de los requisitos para poder obtener dicho contrato. Adicionalmente, de que no se acreditó que la maquinaria que iba a utilizar fuera de su propiedad, requisito que también estaban solicitando las bases. En la revisión se pudo observar que esta obra debió haber sido concluida el 7 de septiembre de 2021, 7 de septiembre de 2021. Pero el 25 de septiembre de 2021, o sea, más de 20 días después, poco menos de 20 días después, la obra tenía solo un avance físico del 65%. Se determinó que después de estos incumplimientos, se hizo una rescisión del contrato. Pero en la rescisión del contrato no se aplicaron penas convencionales por atrasos equivalentes a 6 millones de pesos. Y en el finiquito, por esa rescisión, se consideraron indebidamente a favor de la contratista 9.5 millones de pesos. Se pagaron volúmenes mayores a los ejecutados y conceptos no ejecutados por 3.3 millones de pesos, así como conceptos que representan defectos o que no fueron ejecutados correctamente por 16 millones de pesos
en diferentes estimaciones en el periodo de marzo a agosto de 2021. Haciendo un resumen de las diferentes obras que se realizaron respecto de la cuenta pública 2021, les informo, señoras diputadas y señores diputados, que en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, de las 40 obras revisadas, destacan 19 obras con retrasos, de un 48% de las obras, que van desde los 40, que fueron de los 43 hasta los 237 días naturales de retraso. En el caso del organismo denominado Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, de las 7 obras revisadas, es decir, el 100%, presentaron retrasos de 43 hasta 144 días naturales. Y en el caso del ICHIFE, de 5 obras revisadas, igualmente el total de las obras se detectaron con retrasos de 10 hasta 199 días naturales. Consideramos importante hacerlo de su conocimiento porque en específico en el municipio de Juárez el retraso de obras ha sido una preocupación ciudadana importante y de la cual consideramos relevante el poder hacerles esta exposición en relación con esas obras auditadas. En el Ixizal se hizo también una revisión a almacenes en concreto. Y ahí se localizaron medicamentos en el almacén central del Ixizal, es decir, un solo almacén, en el cual se localizaron 9.1 millones de pesos de medicamentos caducos, mismos que el ente no sustituyó al proveedor, puesto que no se hicieron efectivas las cartas compromiso de canje, las cuales obligan al proveedor a sustituir sin costo los bienes no consumidos. En términos concretos, las contrataciones que se hacen en esta materia establecen los contratos que cuando un medicamento se encuentra con ciertos meses a punto de prescribir, lo único que hay que hacer es hacer uso de estas cartas de canje para efecto de que sean presentadas al proveedor y el proveedor repone el medicamento o el instrumental para efecto de que tenga una vida útil mayor. Por negligencia, esto no se hizo y cuando la autoría hace esta revisión en solo este almacén central de Ixizal, encuentra que hay un total de 9 millones de pesos, el equivalente a 9.1 millones de pesos de medicamentos caducos. A través de una revisión de desempeño, una auditoría de desempeño, lo que detectamos fue que en 2016 el gobierno del estado de Chihuahua recibe de la Federación a través de un convenio un recurso por 43.5 millones de pesos con el propósito de edificar 5 planteles para que sean destinados al CECITECH de Chihuahua, al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua. Esos planteles, los 5 planteles, debieron haber estado en operación, o por lo menos concluidos, en el año 2017. Lo que nosotros encontramos en esta revisión fue que para el año 2021, los 5 planteles, solo uno de ellos se encuentra en operación. Y el resto de los 4 planteles, los otros 4 planteles, se encuentran semiconcluidos, pero lamentablemente no están en operación y están vandalizados, como pueden ustedes observar en las imágenes. Los planteles fueron construidos en lugares distintos a los autorizados en el convenio, en lugares donde no hay acceso para el transporte de los estudiantes o no hay condiciones para efecto de llevarles los servicios mínimos básicos como agua, drenaje y energía eléctrica. 4 de los 5 están en esas condiciones. Son
3 en Chihuahua, 1 en Juárez y 1 en Aldama. Estamos hablando de que a través de este centro se da atención a 16,340 alumnos en todas las modalidades que tienen. Entonces, estamos hablando de 5 planteles en los cuales, con una inversión de 43 millones de pesos, poco más de 43 millones de pesos, lamentablemente los planteles se encuentran en abandono, vandalizados y sin utilización. Y encontramos también que los documentos que se están entregando a los egresados de esa institución no tienen validez oficial, porque los certificados no cuentan con reconocimiento de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública. Es decir, los últimos egresados de estas escuelas, así es, los últimos egresados de estas escuelas pues no están obteniendo sus certificados, por lo tanto, no pueden continuar con sus estudios de nivel licenciatura. En su momento tuvieron la autorización, la perdieron por cuestiones de falta de acreditación de algunas de las materias que se imparten, algunos de los cursos que se imparten, y están en esas condiciones. Eso también viene en la auditoría. Entonces, por una parte, la parte material, que es la construcción de los planteles, y por otra parte, la parte relacionada con la validez de los documentos que acreditan estos 3 años de educación media superior. También en el Ixizal, de menor monto, pero quizás por la importancia del caso, se los presentamos. Se detectó una receta otorgada a un servidor público en la cual se estaba prescribiendo medicamento oncológico por un monto de 107,870 pesos. Una sola receta. El medicamento es un medicamento para tratar cáncer de mama para personas que reciben quimioterapia. Sin embargo, este medicamento se le prescribió a una persona del sexo masculino para su aplicación cada 24 horas. Cuando le solicitamos el dictamen técnico a un especialista, nos indica que ese medicamento, nos hace la especificación de que ese medicamento es para cáncer de mama y que adicionalmente es aplicable cada semana, y el medicamento estaba prescrito para cada 24 horas. El tiempo no lo recuerdo, diputado. No lo recuerdo, pero el total de la receta son 107,000, más de 107,000 pesos. En su expediente no hay registro de algún padecimiento oncológico en el expediente de esta persona, que aparte era servidor público del propio Ixizal. Esto está con elementos para efecto de presentarlo ante el Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua también. Luego una cuestión de carácter fiscal, no menos importante por su monto, es que los servicios de salud de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Juárez, el propio CECITEC, recibieron recursos federales para el pago de nómina durante el ejercicio fiscal 2021. Y la ley del impuesto sobre la renta, aunque omite la obligación del impuesto sobre la renta cuando se trata de organismos estatales, hace una excepción cuando se trata de organismos que reciben recursos federales, que es el caso de estas instituciones, y se ha detectado que han omitido la entrega y el pago del impuesto sobre nómina estatal por un importe de 158.5 millones de pesos. En conjunto, sí, en total, diputada. En la Universidad Autónoma de Chihuahua nos había solicitado precisamente esta legislatura, diputados que integran esta legislatura, que revisáramos si existían casos en los cuales se habían enajenado inmuebles sin la autorización del Congreso. Encontramos solamente un caso,
se vendió un inmueble de 324 metros cuadrados, ubicado en Delicias, por 880,000 pesos, sin la aprobación del Ejecutivo y sin la autorización del Congreso del Estado. Hay otro listado importante de bienes que estaban por enajenarse y que no se había solicitado autorización al Congreso, pero esos no fueron enajenados. Entonces, pues no generaron obviamente una observación, simple y sencillamente una recomendación a la auditoría de que no los pueden enajenar si no tiene la autorización previa del Congreso del Estado. Una observación recurrente que ya aquí la hemos mencionado en otras cuentas públicas, no se transfirió al 31 de diciembre de 2021 al Fideicomiso Fondo Social del Empresario Chihuahuense un importe de 107,3 millones de pesos del 10% de contribución extraordinaria al impuesto sobre nóminas. En Confronta, el 23 de noviembre, ya se habían realizado los pagos, sin embargo, estos no se llevaron a cabo en tiempo y forma. Es decir, en la última parte de 2021, de 2022, ya cuando se estaba realizando la auditoría, ya se nos informa que están al corriente, pero al 31 de diciembre no lo estaba. En el Instituto Estatal Electoral se pagaron un total de 1,790,442.22 pesos por concepto de indemnizaciones y primas de antigüedad a 8 servidores públicos, los cuales contaban con contratos de trabajo por tiempo determinado o prestación de servicios profesionales bajo el régimen de honorarios. En concreto, estos servidores públicos que estaban bajo un contrato por tiempo determinado, lo que hicieron fue cancelarles el contrato o darles por terminado el contrato un día antes de su vencimiento. Y con ello poder tener la justificación de poderlos indemnizar, a pesar de que no se estableció las causales de la rescisión. Y por lo tanto estamos considerando como una indemnización irregular. Hasta aquí los asuntos más relevantes de la cuenta pública de gobierno del Estado. Algunos que consideramos pertinentes mostrarles en municipios. En Ahumada, un servidor público recibió 4 cheques a su nombre por la cantidad total de 458,632 pesos para la entrega de diferentes apoyos sociales económicos a la población, de los cuales 176,632 pesos no fueron comprobados, por lo que se presume un desvío de recursos. Esto en Ahumada. En Batopilas, de Manuel Gómez Morín. En 2019 se adquiere una pickup Nissan Frontier NP300 modelo 2020 con recursos del municipio, pero a nombre de un servidor público. En el año 2021, dicho vehículo sufrió un siniestro. Se declara como pérdida total, motivo por el cual la aseguradora depositó el 8 de septiembre de 2021 un total de 390,000 pesos y se los deposita no al municipio, sino al servidor público. Cuando nosotros hacemos la auditoría, esos recursos estaban en la cuenta, seguían en la cuenta del servidor público. Después de la auditoría, lo reporta ya a las arcas municipales, pero había pasado prácticamente un año. Es decir, sin la auditoría, pues ese recurso no hubiera sido entregado al municipio. En el municipio de Camargo, detectamos que se adquirieron 2,240 tablets con un valor total de 2.8 millones de pesos para ser entregadas a alumnos de secundaria beneficiarios del programa Ve por ti en educación. Va por ti en educación, de los cuales únicamente hay evidencia de haberse entregado 1,747 de ellas, de 2,240, por lo que restan 493 tablets sin evidencia de su destino o entrega con un valor de 616,250 pesos. Asimismo, el municipio adquirió 1,121 uniformes de fútbol con un valor de 497,640 pesos, sin que exista evidencia de que estos fueron recibidos por el municipio, ni tampoco que hayan sido entregados a los beneficiarios o su destino final. En
Hay un caso que se repitió en dos municipios, en Cusiguriachi y en Ojinaga. En ambos municipios sucedió una conducta semejante. Algunos contribuyentes que fueron a pagar su impuesto predial en efectivo y recibieron los recibos correspondientes, el siguiente año, en 2021, cuando fueron a pagar otra vez su predial correspondiente, resultó que aparecían como deudores. Es decir, se recibió el recurso en efectivo, pero luego el certificado de ingreso fue cancelado por servidores públicos en ambos casos. En el caso de Cusiguriachi se detectaron 232 recibos de predial equivalentes a 643,000 pesos. Y en el caso de Ojinaga se detectaron 7 contribuyentes que pagaron su predial por 47,167 pesos. Hay que aclarar que en los dos casos los propios municipios, las administraciones entrantes ya habían detectado estos desvíos. Lo que hicimos nada más es solicitarles hicimos una solicitud de aclaración para que nos demostraran que habían emprendido las acciones legales correspondientes. Si nos entregan las constancias de que así lo hicieron, por ejemplo, las constancias de las denuncias penales correspondientes, entonces solventaremos la observación y no tendría caso que la auditoría presentara también la denuncia, pero solamente cuando tengamos la constancia completamente comprobable de ambas acciones de estas administraciones. En el caso del municipio de Juárez, un funcionario de primer nivel intervino en la contratación de su sobrino como asistente administrativo dentro del municipio, por lo cual se presume que incurrió en nepotismo. Y hay un conflicto de interés o de intereses entre el servidor público de la coordinación administrativa del taller mecánico del municipio y el proveedor que realizó el mantenimiento mecánico de los vehículos, a quien se le pagaron un total de 17.4 millones de pesos durante 2021. En Nuevo Casas Grandes se otorgó un título de propiedad de un fraccionamiento de terreno que debió haber sido destinado a áreas verdes. Así lo entregó el fraccionador que presentó el proyecto ante el municipio. Y aún con este antecedente, obviamente estaba sujeto al régimen de dominio público municipal y sin embargo se realiza un proceso, sin realizar el proceso de desincorporación, se hace la enajenación de este bien a un particular por es un inmueble de 342 metros cuadrados con un precio de 14,720 pesos. Es un predio mayor que tiene otras ocupaciones por parte de terceros que estamos también investigando y que ha sido materia de interés público en el propio municipio. En el caso de Rosales, detectamos un conflicto de interés de un servidor público en la contratación de una persona moral para el suministro de combustible y lubricante por un importe máximo, eso establece el contrato, de 4.56 millones de pesos. Este servidor público participó en el comité de adquisiciones, autorizó la contratación, firmó el dictamen, el acta, así como el contrato respectivo. Esto aun y cuando tanto él como sus hermanos son accionistas del contratista. Esta es una observación recurrente porque en el año 2020 también fue detectado y en su momento fue ya denunciado. Hasta aquí, diputadas y diputados, el tema relacionado con aspectos relevantes de hallazgos dentro de la revisión de la cuenta pública. El informe general también contiene un apartado de capacitación que la Auditoría Superior del Estado llevó a cabo durante 2021, tanto a servidores públicos de la auditoría, de la propia auditoría, como a servidores públicos de nivel municipal y estatal. En el caso de servidores públicos estatales y municipales, en 2021 se capacitaron a 1,843 servidores públicos y en 2022 a 2,064. Los colaboradores de la Auditoría Superior del Estado que fueron capacitados fueron 202 en 2021 y 236 en 2022.
En términos generales, estimadas legisladoras y legisladores, este es el contenido del documento que, repito, en tiempo y forma les fue entregado y que contiene de forma más precisa y minuciosa la información que de forma global en ese momento les acabo de exponer. Estoy a su consideración, Presidenta. Gracias, auditor. Gracias, auditor, por su exposición. Bien, pregunto a las diputadas y diputados si tienen algún comentario que agregar en relación a toda esta información relevante que nos acaba de presentar, porque ya teníamos esta información nosotros en nuestras oficinas, etcétera, pero sí era importante que nos la presentara aquí a nosotros, a la comisión. ¿Alguna pregunta de las y los diputados? ¿No? A mí me parece que es información importante. Bueno, a mí sí me gustaría preguntarle, auditor, en la primera exposición es que sí hay muchos detalles ahí en esa auditoría importantes y relevantes en relación a esta forma de contratar servicios para poder generar el plan de refinanciamiento del gobierno del estado. Eso me parece a mí muy relevante porque pues no queremos que vuelva a suceder lo mismo, ¿no? Sabemos que de nueva cuenta se está haciendo un refinanciamiento, ya se hizo, queremos saberlo y queremos, al menos en mi caso, saber estar seguros de que esto no se vuelva a repetir. Que se contrate a las personas adecuadas o a los despachos adecuados que se tengan que contratar, pero de una manera en la que se puedan observar que realmente haya sido el trabajo realizado. Y en ese sentido me gustaría saber si ustedes, la auditoría, pues realizó todas las compulsas y toda la observación que se tuvo que haber realizado, porque en esa auditoría forense veo que de plano no, en algunas tablas dice pues que pues, básicamente no se cumple con nada. Entonces no se cumple. Entonces a mí me queda, o sea, digo, caray, ¿habrá la auditoría realizado una compulsa, un trabajo, ir a revisar al proveedor, aun cuando el proveedor haya sido contratado por el banco, ¿no? Entonces, sí, no sé si me explico, si se realizó la compulsa o el trabajo de referencia para ir a observar que pues si se realizó algo o no. Yo creo que pues usted lo muestra aquí, pero quiero saber un poco más a detalle qué fue lo que sucedió en ese punto, porque pues me parece algo pues muy de remarcarse, si pues así no fue, si se hizo la compulsa, si no se hizo, pues yo me imagino que sí, ¿verdad? Pero me gustaría que usted me indicara cómo fue este procedimiento. Porque sí me parece muy grave lo que Sí, está sucediendo. claro, diputada. Bueno, en principio aclarar que la Auditoría Superior del Estado no está cuestionando el que se contraten servicios de asesoría. Sí, No está tampoco, la auditoría no tiene elementos para decir si el trabajo realizado por un prestador de servicios es el adecuado en cuanto a los montos que se pagan, ¿sí? Aquí hicimos referencia a esos datos en razón de que es un antecedente de la propia revisión y también, por qué no decirlo así, la importancia de esos montos. Pero, ¿qué es lo que la auditoría sí puede señalar? En primer lugar, que la contratación se hace al margen de la ley de adquisiciones, ¿sí? Utilizando un fideicomiso, a pesar de que la ley prohíbe la utilización de fideicomisos para eludir la aplicación de la ley de adquisiciones. ¿Qué fue un poco lo que, como escribíamos, lo que hizo la auditoría para efecto de verificar el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato? Si bien es cierto, el fideicomiso es manejado, como todos ustedes saben, por una fiduciaria, es decir, un banco que recibe instrucciones por parte de quienes se establezca en el propio contrato, que en este caso era la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda
le da instrucciones para contratar en específico a ese despacho, Ajá. en primer lugar. En segundo lugar, le da instrucciones para que se firme un contrato que establezca determinadas obligaciones que en opinión de la auditoría no se cumplieron al 100%, o bien no hay evidencia, decimos, fehaciente de que el despacho haya realizado por sí solo dichas actividades, porque inclusive hay indicios en los documentos de la revisión que llevamos a cabo de que algunos de esos documentos fueron elaborados dentro de la Secretaría de Hacienda por expresión de los servidores públicos entrevistados en la auditoría. Y tercero, en relación concretamente con lo que usted me cuestiona, diputada, Ujú. lo que hacemos es analizar en concreto la obligación, por un lado, que se establece en el contrato respecto de un entregable y luego ir a revisar el entregable. Ujú. Establece, por ejemplo, un entregable, algún tipo de oficio que se tiene que enviar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal para la inscripción del adeudo. Ujú. Lo que hay como entregable es el oficio, pero no están las evidencias de que ese oficio lo haya realizado el despacho. ¿Sí? ¿En qué consideramos que se falla? En que debe haber elementos adicionales como minutas, como correos electrónicos, como oficios que indiquen que el prestador de servicio realmente participó en esas actividades. Documentos que no nos fueron exhibidos a la hora de hacer la revisión. Entonces, de esta manera, llegamos a la conclusión, en principio, de una violación a disposiciones de carácter de contratación, del proceso de contratación. 2, de que no hay evidencia fehaciente de que el 100% de los documentos fueron elaborados por el despacho. Y 3, que algunos de los entregables no fueron presentados y a pesar de ello fueron pagados. Y agregaría uno más, que algunas actividades había imposibilidad jurídica de haber sido realizados porque fueron efectuados previo a la vida jurídica del contrato. Es decir, si el contrato duraba una cantidad de meses del año 2019-2020, esas actividades fueron realizadas antes de la firma del contrato. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, no hay forma de acreditar que podían formar parte de las obligaciones del contratista y, por ende, reclamar el pago correspondiente. Todas las evidencias no se encontraron en la Secretaría de Hacienda, entonces, de lo que usted estaba marcando. En la tabla mostramos Sí. cuáles evidencias se puede decir que son parciales, pero a pesar de que existe el documento, lo que no hay evidencia es que el documento lo hizo el despacho. Unas. Y hay otra parte donde simplemente el entregable no existe. Okay. Bien, gracias, diputado. No sé, alguien digo, usted, auditor. Sí. Adelante, diputado. Gracias, presidenta. ¿El despacho tiene alguna trayectoria, reconocimiento, o es un despacho nuevo? ¿Cuáles son las características del despacho que se contrató de asesores? Porque me llama la atención que no haya hecho un informe, ¿verdad? Si es un despacho con cierto prestigio, trayectoria, pues debería de haber podido presentar algo. Sí, no quisiera entrar en un calificativo del despacho. Lo que podría decir, porque esos son elementos objetivos, es que es una persona, el despacho es una persona prestadora del servicio. Es decir, el servicio fue prestado por una persona, a pesar de que es facturado en favor de un despacho. Quienes identifican, y esto viene, por eso lo puedo decir, porque viene en los papeles de trabajo, quienes identifican a la persona que realizó las actividades es una persona. Y el pago fue por 98 millones de pesos. Pues sí, son asuntos relevantes e importantes y yo creo que pues ahí el auditor ha de tener pues toda la confianza para poder, si tenemos alguna duda adicional, pues nos pudiera informar al respecto, ¿verdad? Y contestar a nuestras dudas. Bien,
Bueno, yo creo que el auditor solventó todos los puntos que teníamos con su presentación, ¿no? O sea, porque vimos un resumen del informe general, un resumen de todas las auditorías realizadas a los diferentes entes municipales, los 67 municipios, los órganos, el poder ejecutivo, legislativo, el judicial, etcétera, pero y los órganos autónomos. Hizo ahí una revisión y un resumen de todo. Entonces, creo que... Quizás el programa anual de- Ah, sí, cierto. Permítame. Yo creo que ya está el programa anual de auditoría. Las auditorías forenses ya no las explicó. Y faltaría El programa anual de auditoría. el Este programa año. anual de auditoría. Exacto, correcto. Tiene razón. Entonces, pasamos al siguiente punto, que es la revisión del plan del programa anual de auditoría para la fiscalización superior de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2022. Y le damos nuevamente la palabra al auditor superior del Estado. Bueno, aquí, diputada, gracias nuevamente. Seré muy breve. Realmente ya se han ido familiarizando del proceso como elaboramos el programa anual de auditoría. Lo primero que les enviamos es las auditorías que estamos obligados a hacer por su naturaleza, es decir, cuenta pública. Los únicos que nos han entregado cuenta pública pues son los municipios, porque su plazo venció el 31 de enero. Entonces, no podemos todavía integrar el programa anual de auditoría al gobierno del estado porque su plazo para entrega de cuenta pública se le vence hasta el día último de este mes. Entonces, si se han dado cuenta en los años que hemos estado trabajando juntos, nosotros primero les enviamos una aproximación del programa y luego lo vamos modificando conforme vamos nosotros revisando el contenido de cuenta pública. Entonces, lo que les hicimos llegar ya el 1 de febrero fue el primer documento que incluye las 67 auditorías a los municipios, más algunas otras auditorías que regularmente hacemos nosotros de forma obligatoria de obra pública, como por ejemplo la de gobierno del estado, que esa la hacemos de forma normal. Entonces, conforme vayamos agregando auditorías al informe, en tiempo y forma se los iremos informando. Muy bien, y pues recordarle a las y los diputados que estamos en tiempo de poder de alguna manera sugerir algunas pues cosas que veamos nosotros que han estado sucediendo, ¿no? O que queramos nosotros que puedan ser ingresadas, si es que así es correcto, ¿verdad? Entonces, pues estamos en tiempo y forma para que podamos nosotros generar nuestras propuestas. Y entonces, en relación al plan de auditorías, nada más sería eso, todavía no está cerrado, ¿verdad? Okay. Bien. Entonces tenemos ya las auditorías forenses, pues ya nos las explicaron. Y bueno, respecto al siguiente entonces punto orden del día, se informa a las diputadas y diputados integrantes de la comisión del trámite realizado al oficio SSE, diagonal DIF, diagonal SH, diagonal 036, diagonal 2023 y su anexo A, suscrito por el maestro José Jesús Granillo Vázquez, secretario de Hacienda del Gobierno Estatal, en el que se solicita la inscripción en el registro de deuda pública del Congreso del contrato de crédito que el Estado celebró con Banobras, contrato de crédito que el Estado celebró con Banobras en fecha del 28 de diciembre del 2022. ¿No podríamos leer este oficio o sería ya, o no procede? ¿Cómo le hacemos? Sí, por favor, para que todos estemos enterados. Le agradezco. Con el permiso de la comisión, es un oficio que hace llegar el secretario de Hacienda en donde solicita la inscripción en el registro de deuda a cargo del Congreso del Estado de un crédito que celebró el Estado con Banobras el 28 de diciembre del 2022. Entonces el trámite aquí, diputadas y diputados, tienen una copia cada uno de ustedes ahí en
en su lugar, en donde se refiere que con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Chihuahua y sus municipios, se remite el oficio que ya se ha hecho referencia con el anexo A, por medio del cual se solicita la inscripción del registro de deuda pública del contrato que les mencionaba que celebró el Estado con Banobras en fecha 28 de diciembre de 2022, y esto se hace con base en el decreto de autorización aprobado desde diciembre del 2021 por este Poder Legislativo, que se identifica con el número 100, diagonal 2021. Y como es importante señalarles aquí que el artículo 37 de la Ley de Deuda Pública del Estado señala que el registro de las operaciones de deuda que lleve el Congreso se realizará por conducto de la Auditoría Superior del Estado. Es por eso que el trámite que se le tiene que dar a este oficio, a esta información o solicitud que hace la Secretaría de Hacienda, es remitirle a la Auditoría Superior del Estado, ya que esta es la que por ley está encargada de llevar este registro de deuda pública. Sería cuanto. Ok. Bueno, muchas gracias. Licenciado, pasando al último punto de su hogar, solicito a la diputada secretaria pregunte a las y los integrantes de la comisión si tienen algún asunto general a tratar. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los integrantes de esta comisión si existe algún asunto general a tratar. Adelante, Diputado. diputado. Ay, no, María. No es tanto como un asunto, y con su permiso, Presidenta, yo quiero agradecerle al auditor el que haya estado con nosotros en esta sesión y sobre todo esta exposición tan ilustrativa. Sí pedirle que en la medida de sus posibilidades podamos seguir interactuando en el seguimiento a las observaciones, a esas 7 denuncias de hechos que se presentaron. Yo creo que es importante, y lo hemos comentado ya en ocasiones anteriores, este nuevo modelo de fiscalización que tiene el Estado, que la verdad es que creo que va siendo punta de lanza, inclusive a nivel nacional, y esto va a hacer que al corto, mediano plazo, pues puedan ir corrigiéndose algunas de las malas prácticas que se llevan a cabo a través del ejercicio propio de la función pública. Entonces, hacerles extensiva por su conducto a todo el equipo de la auditoría una felicitación por ese trabajo, y sí solicitarle que estemos retroalimentando. Entiendo que no es una obligación como tal presentarlo de esta manera, pero yo agradezco esa disposición. Con mucho gusto. Bien, pues no queda más que agradecer al licenciado Héctor Acosta Félix por su participación aquí en la Comisión de Fiscalización. Muchas gracias. Muchas gracias a las y los diputados, y pues estamos aquí muy al pendiente para poder hacerle llegar pues nuestras propuestas, ¿no? Muchas gracias a todos. Que tengan una bonita tarde. Gracias. Hasta luego.